Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día o buenas tardes. Estoy en la Argentina. Hoy es 3 de mayo del 2023. Dentro de 2 semanas cumplo años, así que espero que se acuerden de mí ese día. Después les voy a decir cuántos cumplo. Lo voy a consultar con la almohada. Por ahí me conviene decir una edad menor para que ustedes crean que tengo menos años, pero la verdad es que tengo quizás lo que aparento. No sé, ustedes después dirán. En esta oportunidad les quiero decir que quiero empezar con una breve, pero brevísima, 3, 4 videos nada más, un tema que me apasiona también y que es algo relativo, se podría llamar Introducción al Nuevo Testamento. Quizás algún seminario o facultad de teología esté en contra de lo que yo hago, porque quizás yo hago esto sin ninguna licencia, totalmente libre. Tampoco pretendo que las personas que escuchan estos videos reclamen alguna licencia o alguna cosa de que han cursado una materia, porque no es la idea. Esto está muy resumido y está hecho para el público en general, que quizás muchas veces no accede a este tipo de conocimientos o de información que yo poseo, no porque sea yo, sino porque la busco, la encuentro, y hace muchos años que estoy haciendo esto. Entonces, por eso les quiero decir que espero que ningún seminario o facultad de teología se enoje con lo que yo hago con estos videos. Entonces, me pareció muy interesante, realmente me gustó mucho. Acá en la Argentina diríamos me copé, o sea, me llené, con un tema relativo a lo que sería la introducción al Nuevo Testamento. Es decir, todos aquellos temas que normalmente en las iglesias no se tratan. En las iglesias lo que hacen los pastores y maestros de las escuelas bíblicas es tomar un pasaje bíblico específico y tratar de hacer una exégesis, que sería una interpretación de lo que dice el pasaje, pero nunca van a los temas que nunca escuché yo, por lo menos que en la escuela bíblica o escuela dominical, como se decía antes, o ahora, no sé, se toquen estos temas. Así que yo quisiera tener 3 o 4 charlas nomás, son breves. Voy a ver si las puedo subir a Spotify para que las puedas escuchar en el auto también mientras vas manejando. Al principio yo me había propuesto temas cortos de 5 o 10 minutos, pero la verdad que no, es muy difícil. Entonces voy a tratar de apurarme, pero, o sea, sin prisa pero sin pausa, ¿se entiende? El capítulo 1 es cuál es la base documental del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la base documental del Nuevo Testamento? Yo tengo acá una Biblia, ¿no es cierto? Yo la abro acá, como la puede abrir cualquiera de ustedes, la Biblia, acá está, ¿no es cierto? Y ve que, por ejemplo, por la mitad, más o menos, o un poquito más adelante de la mitad, se ve que hay el último profeta que escribió en el Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías. Después de eso viene el Nuevo Testamento. Acá yo sé que ustedes no lo pueden ver en la forma correcta para leerlo, pero acá, a partir del Nuevo Testamento, el libro que aparece es el Santo Evangelio según Mateo. Y a partir de acá en adelante, la idea mía es, ¿no te has preguntado nunca por qué están estos libros acá? ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo llegaron hasta nosotros? Bueno, esa es la idea que tengo para compartir con vos en estos breves videos, que espero que te gusten y que me veas enchufado para que te enchufes vos también. Como les dije, este es el capítulo 1 y se refiere a la base documental del Nuevo Testamento, es decir, ¿de dónde sacamos nosotros los libros del Nuevo Testamento? Primero te quiero decir algo muy importante. Todos los documentos originales del Antiguo y del Nuevo Testamento han desaparecido. Es decir, no hay ninguna cosa, ningún manuscrito que podamos decir esto es de puño y letra de Pablo, de Pedro, de Juan, de Lucas. No hay. Todo eso se perdió. Se perdió porque se deshizo, porque eran antiquísimos y bueno, se fueron manoseando y fueron yendo a parar de un museo a otro, qué sé yo, y esos originales se han perdido. O sea, todos los documentos originales del Antiguo y del Nuevo Testamento han desaparecido. Y dice aquí el apunte, quiero decirte que estos apuntes los podés solicitar a mi casilla de correo, que después te la voy a dar, pero los apuntes que yo tomé de varios libros dice que antes que los documentos originales se perdieran o llegaran a ser inútiles por el paso del tiempo y el manoseo frecuente, fueron copiados, quizás más de una vez. Es decir, cuando ya las copias que había se tornaban demasiado vetustas, se habían estropeado tanto que ya no se las podía usar,
entonces llamaban a los copistas, entonces se metían en un monasterio, en donde sea, y uno dictaba y 10 o 20 escribían y así hacían. Así era la forma de vivir en la antigüedad, poco después o sea, ya en la era cristiana. Antes de que los documentos originales se perdieran o llegaran a ser inútiles por el paso del tiempo y el manoseo frecuente, fueron copiados quizás más de una vez, y las copias fueron a su vez copiadas hasta que las últimas de estas copias, después de algunos cambios, llegaron a permanecer hasta nuestros días como los manuscritos bíblicos más antiguos. ¿Se entiende? Es decir, Pablo escribió la carta a los filipenses. La escribió, en realidad no me acuerdo si la escribió él o donde dice que Onésimo, no sé cuál era el que había escrito una carta. Bueno, ahora no quiero perder tiempo en eso, pero supongamos que las firmas, ¿te acordás que él dice en una epístola que la firma me pertenece? Yo, Pablo, así firmo en todas mis epístolas. Todos esos originales se han perdido, no existen más en ningún lugar de la tierra, no los vamos a poder encontrar. Pero en la antigüedad, en la actualidad, existen del Nuevo Testamento, porque no me voy a meter con el Viejo Testamento o Antiguo Testamento, porque es mucho más complicado y yo no me da para tanto, pero existen más de 4.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, parciales o totales, y los mejores y más importantes se remontan a una época cercana al año 350 después de Cristo, o sea, mediados del siglo IV después de Cristo. Mediados del siglo IV después de Cristo, año 350 más o menos. Siendo los dos más importantes códices que hay en la actualidad en todo el mundo son, por un lado, el Códice del Vaticano, que constituye el tesoro más preciado que conserva la Biblioteca de Roma, y que contenía originalmente una copia completa de la Biblia de los 70. Ya vamos a ver qué es esto de la Biblia de los 70. Espero que alguna vez lo veamos, si no me lo hacen recordar. El Nuevo Testamento lo tenía casi completo, porque a partir de Hebreos capítulo 9, versículo 14 hasta el Apocalipsis, esa parte se perdió toda. Así que el Códice del Vaticano no tiene el Nuevo Testamento completo. Después hay otro códice que quizás fue un poquito anterior, pero también de mediados del siglo IV a.C., que es el Código Sinaítico, que provino de la península de Sinaí. No se sabe cómo se llegó ahí, pero de ahí lo sacaron. El gobierno británico compró este códice sinaítico al gobierno soviético en la Navidad de 1933 por la suma de 100.000 libras. Le pagó 100.000 libras, el gobierno ruso no le interesaba tanto, y el gobierno inglés aprovechó la oportunidad y compró este códice sinaítico por la suma de 100.000 libras en la Navidad de 1933, y ahora representa el mayor valor que contiene el Museo Británico de Londres. Originalmente contenía la totalidad de ambos testamentos, pero hasta nuestros días han llegado trozos de la Septuaginta, la totalidad del Nuevo Testamento, la Epístola de Bernabé y fragmentos del Pastor de Hermas, que son libros que no llegaron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Después creo que la segunda charla habla de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, y ahí vamos a hablar con más detenimiento. Los otros documentos importantes que se conservan en Inglaterra son el Códice Alejandrino, escrito en el siglo V ya, años 400 y pico, que también se guarda en el Museo Británico, y el Códice Beza, escrito en el siglo V o VI, custodiado por la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, y que contiene los Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles en griego y en latín. Así que, reitero, el códice más importante, quizás el más antiguo y que tiene el Nuevo Testamento completo, es el Códice Sinaítico, que el gobierno británico guarda en la biblioteca del Museo Británico de Londres. Y el que le sigue en importancia sería el Códice Vaticano, que lo guarda el Vaticano en su biblioteca, que tiene casi todo el Nuevo Testamento, pero a partir de Hebreos 9:14 hasta el final no tiene esa parte, ese códice. Así que igual es muy valioso, es un valor incalculable, pero no es un original. Son copias que se cree que se realizaron a mediados del siglo IV después de Cristo. Si dije antes de Cristo, no me presten atención, porque todo esto aconteció después de Cristo, o sea, a mediados del año 4 después de Cristo.
Los otros documentos importantes que se conservan en Inglaterra son el Códice Alejandrino, que ya dije, del siglo V, y el Códice Beza, que se calcula fue escrito en el siglo V o VI, custodiado por la biblioteca de la Universidad de Cambridge y que contiene los Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles en griego y en latín. Como veremos más adelante, la imprenta no había sido inventada todavía. Entonces los libros se copiaban en rollos que provenían o se hacían con papiro. El papiro era una especie de papel que se hacía con unas plantas que crecían en las orillas del río Nilo y de otros ríos también, el río Nilo de Egipto, ¿no es cierto? Así que, como veremos, la imprenta todavía no había sido inventada, entonces los libros se iban copiando los rollos hasta que en el siglo II de nuestra era, el siglo II después de Cristo, fueron reemplazados por el códice. El códice consistía en páginas cosidas juntas como si fuera un libro, los que tenían una mayor capacidad. O sea, el rollo alcanzaba, por ejemplo, unos 9 o 10 metros de largo y hasta ahí terminaba su capacidad y había que usar otro rollo. En cambio, el códice admitía muchas más copias cosidas a mano y entonces sobre ellas se podía escribir mucho más. Si comparamos la atestación documentaria del Nuevo Testamento con el material textual de otras obras históricas de la Antigüedad, apreciaremos la riqueza del primero. ¿Qué quiero decir con esto? Al comparar el testimonio de los manuscritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, veremos algo que no tiene paralelo en la literatura que ha llegado a nosotros desde la Antigüedad clásica. Tanto en la abundancia de su testimonio como en el relativamente corto intervalo de separación de los manuscritos más antiguos, o sea, desde las fechas originales de su composición, la Biblia está incomparablemente mejor servida. Reitero, al comparar el testimonio de los manuscritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, veremos algo que no tiene paralelo en la literatura antigua que ha llegado hasta nuestros días. Tanto en la abundancia de su testimonio como en el relativamente corto intervalo de separación de los manuscritos más antiguos, o sea, desde las fechas originales de la composición de esas fechas, la Biblia está incomparablemente mejor servida o mejor, tiene mucho más argumentos para competir con otras obras de la antigüedad. Esto debería llenarnos de confianza acerca de que el texto de la Escritura Sagrada ha sido preservado en su integridad desde que fueron escritos hasta nuestros días. Es decir, el intervalo de tiempo, ¿no? Obvio, que media entre las fechas de composición originaria, es decir, el día que Pablo escribió la carta a los filipenses, supongamos, o el día que la terminó, y las evidencias de las copias más antiguas que poseemos, queda reducido a un tiempo tan pequeño que en verdad se torna insignificante. Ya han sido removidos los últimos baluartes como para que quede duda alguna de que poseemos las Escrituras en la forma sustancial en la que fueron escritas. Se puede decir que ya está consolidada finalmente la autenticidad y la integridad general de los libros del Nuevo Testamento. Es decir, cuando vos vas a la iglesia y el pastor dice, o el que dirige el culto dice, vamos a leer, en Romanos capítulo 8, versículos 8 hasta el final. Realmente vos podés tener total confianza que, si bien fue un proceso de muchos años y muy largo, y donde contribuyeron muchos eruditos y muchas personas trabajaron en ello, lo que vos podés ver en tu Biblia, ya sea Romanos o cualquier otro libro del Nuevo Testamento, no me quiero meter con el Antiguo Testamento porque es muy complicado, pero el Nuevo Testamento tenemos sustancialmente lo que escribieron realmente Pablo, Juan, Pedro o Lucas o el que sea. ¿Por qué? Porque el tiempo que transcurrió desde que Pablo firmó con su puño y letra una determinada carta, que ahora no recuerdo cuál era, dice, de esta forma yo firmo todas las veces, hasta que se encontraron las últimas copias más antiguas, hay un intervalo de tiempo tan corto que realmente ni siquiera se puede, no tiene importancia, teniendo en cuenta los siglos que han pasado desde aquella oportunidad. Así que acá está, esto está en Colosenses 4, 18, donde dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de nuestras misiones, la gracia sea con vosotros, amén. O sea que aparentemente esta carta fue al dictado, no me acuerdo de quién, ahora son cosas que me vienen ahora en la mente y no me preocupé por investigarlo antes,
pero después él dice la salutación de mi propia mano. O sea, realmente lo que tenemos nosotros no son los originales de puño y letra de Pablo, Juan, Lucas o Pedro, sino que lo que tenemos son las últimas copias que existen y que llegaron hasta nuestros días. Ahora, esto también pasa con los libros seculares de la antigüedad, con los libros de Homero, de Hesíodo, de otros escritores seculares de la antigüedad, y te quiero dar un ejemplo. En mi casa yo tengo el libro República de Platón, editado por la editorial Eudeba, que es la editorial universitaria de Buenos Aires, cuarta edición de julio de 1969, con un estudio preliminar y notas de Luis Farré, profesor de filosofía antigua y medieval de la Universidad de La Plata. ¿Qué dice este profesor? Dice lo siguiente: en la página 91 del libro se encuentra el capítulo cuarto del estudio preliminar, cuyo título es El texto del diálogo y la presente traducción. En cuanto al texto del diálogo, el comentarista dice lo siguiente: afortunadamente, el texto griego de este diálogo se ha conservado con gran pureza. O sea, Platón en la República escribía y volcaba sus ideas a través de diálogos ficticios que él creaba distintos personajes. Yo no lo leí a la República, pero sé que es así, donde aparecen distintos diálogos, y en la República él toca temas de política y de Estado, y con esos temas él da su parecer, y todavía persisten. Estos libros todavía están con nosotros. Pero después dice: parece que la primera edición de los diálogos platónicos procede de la Academia hacia el año 315 a.C. Pero atención con esto último que te quiero contar. Los manuscritos de que se han servido posteriormente las ediciones impresas, más o menos críticas, no son anteriores al siglo IX. Te vuelvo a reiterar. Los manuscritos de que se han servido posteriormente las ediciones impresas del libro República de Platón, más o menos serias, no son anteriores al siglo IX. O sea, no se puede encontrar ningún manuscrito del libro de la República de Platón que sea anterior al siglo IX de nuestra era. ¿Te acordás lo que dije sobre la antigüedad de los manuscritos últimos que tenemos en nuestro poder? O sea, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano. Bueno, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano son del siglo IV a.C. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 siglos de separación. ¿A qué nos lleva esto? A pensar que si confiamos en que el libro de Platón o cualquier otro libro de la antigüedad es un libro que sustancialmente es exactamente lo que Platón escribió, o Homero, por ejemplo, o la Ilíada de Homero, o algún otro libro de la antigüedad, ha llegado hasta nosotros lo más fielmente posible al original que escribió o dictó Platón o Aristóteles o Sócrates o el que sea. Si el tiempo que hay entre que lo redactaron a esos libros de la antigüedad, esos libros seculares, y la última copia que tenemos de ellas más antigua, hay un tiempo abismal, porque fíjense que de Platón, la República, no se pueden encontrar en toda la redondez de la Tierra copias más anteriores al siglo IX de la era cristiana. En cambio, con los manuscritos de la Biblia, en la actualidad hay unos 4.000 manuscritos del Nuevo Testamento, y los más antiguos de ellos están hechos en el siglo IV después de Cristo, es decir, 5 siglos antes. Esto debiera ser tomado como un dato muy interesante que nos aproxima a pensar que la Biblia es la verdad. Porque la verdad, hermanos, ninguno de los libros de la antigüedad tiene tantas copias en el mundo como tiene la Biblia, y ninguno de los libros de la antigüedad clásica seculares, como la República de Platón, pueden ufanarse de ser tan antiguas como lo son las copias que existen del Nuevo Testamento. Así que en cuanto a cantidad y en cuanto a tiempo que hay entre que se escribieron los originales y entre que se escribieron los últimos manuscritos que llegaron hasta nuestros días, hay tan poco a distancia que realmente lo que dice la Biblia es muy, muy confiable. Aquel que todavía es escéptico acerca de por qué tenemos estos libros en la Biblia y qué sé yo, debería sentarse a pensar que la Biblia, con respecto a los libros seculares, está mucho mejor documentada
y está mucho mejor dispuesta para nosotros en el pleno siglo XXI. Espero que te haya gustado este video, que Dios te bendiga, hasta la próxima.